un privilegio poder compartir con ustedes este hermoso tiempo y poder enfocarnos en mirar a las personas no solamente como seres espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios, sino también como seres emocionales que pueden estar sufriendo, que pueden estar siendo dolientes y en los cuales nosotros también en este sentido tenemos que empatizar. Mi esposa Élida. Vida. Bueno, yo soy psicóloga y psicogerontóloga y bueno, somos pastores de la Iglesia Una Vida Mejor aquí en Capital El pastor principal es el pastor Rafael Pedace y Marcelo Natale. y Marcelo Natale. Y bueno, llevamos bastantes años ya Sos- trabajando en el área de salud mental. Yo soy psiquiatra. Estamos casados desde hace más de 40 años sí. y tenemos 4 hijas y 5 nietos. Así que bueno, un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Primera Tesalonicenses 5:23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, irreprensible, sea cuidado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, de alguna manera, que tenemos que ser responsables y cuidar 3 áreas de nuestra vida: el cuerpo, el espíritu, pero también el alma, que incluye la mente, los pensamientos, las emociones, que incluye la cabeza, ¿no? Que está guardada aquí adentro, dentro del hueso de la calota, que es el hueso más duro que tenemos del cuerpo humano, porque está protegiendo algo que es muy importante. Juan le dice a Gallo en su saludo que desea que él tenga buena salud y que también tenga buena salud en su alma, que prospere su alma. Así que gozar de buena salud implica también gozar de salud emocional, mental, en el alma. Debemos cuidar todo nuestro ser y también nuestra salud emocional. Es bueno cuidar nuestro físico y esto está muy ya extendido. Caminar, el tema de el ejercicio, la alimentación sana y todas las pautas que implican mantener una buena salud física y está bastante extendido en todas las áreas. También como cristianos tenemos que cuidar la salud espiritual a través de la alabanza, la adoración, la lectura de la Biblia, a través de la santidad, cuidarnos de no pecar. Pero también debemos cuidar nuestra mente y detectar, en algunos casos, si hay problemas en esa área. Y también saber de que esto puede estar ocurriendo en otros con los cuales compartimos, a los cuales ministramos, con los cuales estamos en contacto. Así que hay algunas señales de alarma que debemos tener presentes. ¿Por qué? Porque funcionamos mejor cuando nuestra mente y nuestras emociones están bien. Tomamos mejor decisión y tenemos que detectar entonces si hay cosas que no andan bien en nuestra área emocional para poder de alguna manera trabajarlas, mejorarlas o quizás solucionarlas. En este tiempo muchos están excediéndose en los límites emocionales sin darse cuenta. Los tiempos que vivimos son realmente tiempos bastante difíciles, generan tensión, estrés, incertidumbre. Hemos pasado todos por una pandemia donde ha dejado estragos, donde hubo gente que tuvo que confinarse, donde ha habido pérdidas, cambios en el ritmo, cambios en los planes y los proyectos, y en algunos ha generado una sobrecarga muy grande frente a las circunstancias que tocaban vivir y que la capacidad de afrontamiento y de respuesta a esto no es ilimitada. Nuestro organismo también tiene límites en poder enfrentar las situaciones que nos tocan vivir. Las presiones y las preocupaciones para muchos son grandes y estamos viviendo estos tiempos que son bastante difíciles. Además, como cristianos, interactuamos permanentemente con gente. Trabajar con gente genera cierto desgaste. En muchos se requiere de poder ministrarlos, orar por ellos, escucharlos, interceder. Cada uno tendrá su Doña María que está permanentemente queriendo ser ayudada por ustedes.
o otras personas que están queriendo que intercedan, planes o proyectos para poder trabajar con gente que después a veces fracasan o es difícil. Bueno, esto produce cierto desgaste y un desgaste emocional importante. También tenemos que llevar, y cada uno llevará, sus propias presiones familiares, sus dificultades en el entorno familiar, poder sostenerse en medio a veces de conflictos, de crisis económicas, de conflictos sociales, de conflictos laborales que pueden afectarnos y que de alguna manera se suma a todas las responsabilidades que tenemos. Y entonces puede haber una afectación a nivel emocional y a nivel mental. Vamos a dar como guía, yo voy a dar 10 preguntas o 10 frases, 10 ítems que voy a mencionar y que cada uno de ustedes puede señalar con un dedo, nadie los va a estar viendo, si en alguno de estos ítems puede significar una cruz Un sí. o un sí o algo positivo a lo que están viviendo. Veíamos que gozar de buena salud es un tema bíblico. La salud es un tema que está involucrado en la Biblia y el deseo de Dios es que tengamos una vida plena, una vida abundante y una vida en salud. Y apuntamos a que en muchos aspectos como cristianos la salud espiritual es algo que guardamos, que cuidamos a través de la lectura de la Biblia, la oración, la intercesión, la alabanza, la asistencia a las reuniones. La salud física es algo que está bastante instalado. Hay que caminar, hay que comer menos, hay que masticar más, hay que cuidar los parámetros sanguíneos de colesterol y de triglicéridos. Pero la salud espiritual muchas veces, Mental. la salud mental, perdón, muchas veces está como dejada de lado o no, no se le toma mucho en cuenta. Hoy quiero darte 10 oraciones, 10 frases que nos indican si hay en esta área, en el área emocional, en el área de la mente, algo que nos dé indicios a que hay que cambiar aspectos que tengan que ver con nuestro estilo de Es vida. como un pequeño test, ¿no? Para poderse chequear. Así es, un test para chequear o quizás para chequear a otros, ¿no es cierto? A los cuales nosotros podamos estar ministrando. Bueno, anda contando con tus dedos, son 10 preguntas, y si... ¿Cuánto le dice que sí? Exactamente, cerra los dedos y después anda mirando, uno, dos, tres, a ver hasta cuánto llegamos. Bueno, la primera frase, ¿tenés problemas para dormir? ¿Hay dificultades en tu sueño? Te despertás a las 3 de la mañana y te cuesta conciliar el sueño. En el inicio del sueño das muchas vueltas y no podés conciliarlo pronto. Eh, ¿Hay problemas para dormir? Bueno, si es así, levanta un dedito. El segundo, ¿te despertás cansado o estás más cansado de lo normal a lo largo del día? ¿Te despertás cansado o estás más cansado de lo normal? Uno dice, bueno, dormí 8 horas, pero me levanto y me levanto cansado. El 2, el 3. ¿Tenés dolores de cabeza o contracturas musculares? Hay cefaleas en la nuca, en el cuello, en la cabeza o contracturas en alguna parte del cuerpo. Ya serían 3 deditos para aquellos que los 3 dijeron sí, o a otros que se lo puedan dar. El otro, ¿tu trabajo está bajo presión? ¿Sentís cierta presión en relación a tu rol laboral o quizás el rol ministerial? Si estás sirviendo al Señor en la iglesia o en algún ministerio o con un grupo de jóvenes o en algún área de la congregación. Avanza. El 5. ¿Encontrás difícil relajarte y no hacer nada? ¿Encontrás difícil relajarte y no hacer nada? El 6. ¿Te cuesta disfrutar? Es todo obligación, todo, pero ¿te cuesta disfrutar de momentos en tu vida? El 7. ¿Te pones ansioso cuando tenés que esperar?
¿Te pones ansioso o ansiosa cuando tenés que esperar? El 8. ¿Te comparás con los demás para evaluar tu vida? Para evaluar tu ministerio, para evaluar tu servicio, para evaluarte en tu aspecto físico, ¿te comparás con otros? El 9. Tus familiares y amigos te dicen que pares un poco. Pará, por favor. ¿Te dicen eso? El 10. No podés estar quieto. ¿Moves alguna parte del cuerpo siempre? Bueno, aquí están los 10. Si hay más de 5 o 6, bueno, habría que hacer un chequeo de motor y rever un poquito el estilo de vida que estamos llevando, porque pueden ser signos o síntomas de que se pueda estar desarrollando alguna dificultad en el área emocional, en el área de la mente. El buen cristiano, así como puede enfermarse físicamente, también puede enfermarse emocionalmente. La enfermedad es una realidad en nuestras vidas. La enfermedad y la salud es algo dinámico. Estamos sanos y podemos enfermarnos. Estamos enfermos y podemos volver a sanarnos nuevamente. Por la naturaleza de la caída, por la presencia del pecado en el mundo, pues la enfermedad es parte también de cosas que tenemos que sufrir o que padecer. Y no solamente en el área física, también como cristianos muchos pueden estar padeciendo aspectos de índole emocional o mental. Nuestro cerebro es un órgano, como cualquier otro órgano. Es un órgano como el hígado, como el riñón, como el páncreas, como el corazón físico, porque muchas veces en la Biblia encontramos el corazón como el asiento de las enfermedades, de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad o del intelecto. Pero nuestro cerebro funciona con las pautas y las normas que funcionan otras áreas de nuestro organismo y puede también estar alterado. Se pueden alterar los neurotransmisores, que son las sustancias que mandan la información de una neurona a otra, se puede alterar el funcionamiento y la cantidad y la capacidad de poder ejercer el rol de estos neurotransmisores. Muchas veces puede haber una disminución de serotonina que traería problemas en el área de las emociones, en el área afectiva. A veces hay trastornos de la dopamina, de la noradrenalina. A veces hay trastornos en el espectro eléctrico porque el cerebro también pasa información a través de la electricidad. Y tendríamos entonces problemas, y las personas pueden tener problemas en poder controlar el equilibrio emocional. Así que el órgano cerebral, nuestro cerebro, puede estar funcionando mal como cualquier otro órgano. Estas alteraciones pueden estar dadas por distintos factores. Pueden estar dadas por factores de tipo genético. Hay cargas genéticas que se transfieren y que predisponen a determinadas enfermedades. Hoy es sabido que la esquizofrenia es una enfermedad con carga genética transmisible bastante importante, que es una de las enfermedades graves dentro del área de la psiquiatría. Pero también hay predisposiciones genéticas hacia la depresión o hacia perfiles de trastornos de ansiedad. Puede estar dada también por la personalidad. Cada uno tiene una personalidad distinta y el tipo de personalidad, hay veces personalidades que se estresan mucho, que tienen dificultades para enfrentar lo cotidiano y esto puede ser algo que influye en los trastornos de índole emocional. Puede estar dado también por factores biológicos, por acontecimientos en nuestra vida, acontecimientos que fueron estresantes, negativos. Es bien sabido que la pérdida de un padre o de una madre o el divorcio parental en chicos de 7, 8, 9 años puede incidir después en la vida en factores, en alteraciones del ánimo, en trastornos del ánimo. O otros factores estresantes, abusos o maltratos, imprimen en nuestro árbol neuronal, en nuestra neurona, en nuestro cerebro, que es plástico. Sabemos hoy que el cerebro es neuroplástico, se va modelando en base a su uso y en base a las experiencias de vida, y experiencias traumáticas pueden influir y pueden quedar como marcadores
en nuestro cerebro y en nuestras emociones que después pueden estar influyendo a lo largo de la vida. Por supuesto, todo esto puede ser trabajado de una forma u otra o a nivel trabajado espiritualmente, pero que pueda estar influyendo, esto desde ya es así. Y a veces entornos difíciles, hay situaciones donde el entorno o familiar o a veces el entorno en la ciudad donde vivimos o en el país, presiones de distintos tipos afectan nuestra vida, impactan sobre nosotros e impactan también sobre nuestras emociones. Las estadísticas hablan de que 1 de cada 4 personas experimentará en algún momento de su vida problemas en la salud mental. Así que bueno, ¿cuánto tenemos aquí? 128 dividido 4, eso no es un fuerte mío. Yo seguí psiquiatría, la matemática no sé, pero bueno, un cuarto de ustedes pueden estar, no que lo estén, atravesando alguna situación. Y no por eso dejan de ser buenos cristianos, no por eso no van a ir al cielo, pero así como algunos pueden estar tomando pastillas para la presión o pastillas para la tiroides, o pueden estar quizás tomando algún digestivo porque las enzimas digestivas no funcionan bien, también podrían estar atravesando alguna situación difícil en su vida. Bueno, encontramos sí, como profesionales, altos índices en este tiempo de trastornos de ansiedad y de trastornos del ánimo. Son dos grandes áreas que aún están viviendo los cristianos en esta época. Muy especialmente después del COVID. Sí, eso es cierto. Han aumentado los índices de ansiedad y de depresión después de esta pandemia que estuvimos viviendo. Y se dice de que esto va a ir en aumento, aún como los efectos secundarios de una situación tan difícil que nos ha tocado vivir a todos en este tiempo. Brevemente yo querría describir con ustedes algunos aspectos que tienen que ver con el trastorno de ansiedad y otros aspectos que tienen que ver con el trastorno del ánimo y poderlos así después identificar o chequear o detectar en otras personas o aún en nuestra propia vida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un trastorno de ansiedad? Encontramos a una persona tensa, estresada. La cabeza de esa persona es una licuadora. ¿Qué quiere decir? Está llena de ideas que no llegan a nada. Está llena de preocupaciones que no pueden resolver. Cuando hay muchas ideas o situaciones o cosas difíciles y las vamos postergando porque no las podemos afrontar, a cualquiera le puede pasar, esto genera mucha ansiedad. Cuando va quedando en la lista de cosas que debería hacer, pero por distintos motivos, o porque no me siento capaz, o porque esto me da cierta inquietud, o porque tengo temor al resultado de esto, o porque esto va a ser muy difícil y no sé si va a salir bien. Esto genera ansiedad y la cabeza se llena de todas estas ideas que se van guardando en algún área del cerebro, pero que ocupan lugar y no sirven para nada. Se dice de sí mismo esa persona que está con este cuadro, no doy más, no puedo más. Es una persona que está preocupada por el futuro, por lo que vendrá. Y su estómago se cierra. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver el estómago? Pues no somos compartimentos estancos. El cerebro influye sobre el cuerpo y el cuerpo influye sobre la mente y las emociones. La capacidad de resolver las circunstancias está disminuida. El entorno para esa persona es muy exigente y los recursos para afrontar y enfrentar ese entorno son muy limitados. Si esto se prolonga en el tiempo, y en algunas personas vemos esto después de decir qué hago frente a la pérdida laboral o a las dificultades familiares o a conflictos en el área interpersonal o dificultades en las relaciones con los afectos, si se prolonga mucho tiempo aparece lo que se llama el agotamiento vital. ¿Qué es el agotamiento vital? Es la falta de energía.
uno no tiene energía. El ser humano es una máquina energética sofisticada y la energía se recupera rápidamente. Pero cuando la circunstancia es difícil y las cosas no se resuelven y las preocupaciones siguen estando, el gasto de drenaje de energía es mayor a la capacidad que tenemos para recuperarla. Y en esta forma, aparece lo que es la fatiga, el agotamiento. Hay trastornos del sueño, la persona puede cambiar de carácter, se vuelve irritable, hay dificultad para disfrutar, para relajarse. Y hay lo que se llama el sentimiento de desmoralización. La verdad que estoy desmoralizado, esto no va más, lo que estoy haciendo parece que no resulta o lo que yo pueda ejercer no va a estar bien y aparecen los miedos, los temores. En la Biblia encontramos muchas personas que vivieron situaciones de agotamiento. No vamos a describir el contexto de cada una por falta de tiempo, pero se las menciono y después vean si esto es así. Noemí, que se cambia de nombre porque hasta ella ve, dice, ya no soy, soy amarga ahora. Ahora llámenme amarga, tengo No amargura. soy dulce, No soy soy dulce, amarga. soy amarga, ¿no? Ella se veía así. Saúl, David, Job, Salomón, Ana, Pablo, agotamiento vital. Les pasa a los buenos cristianos. Si le pasó a Pablo, a Noemí, a David, bueno, podría estar pasando con alguno de los cristianos en este tiempo. Por supuesto que este nivel puede alterar la salud física, trayendo problemas, dijimos, digestivos, problemas cardíacos, hipertensión, taquicardia, sudoración. Como vemos, entonces no hay una separación entre mente y cuerpo. Vemos que somos seres que, así como si hay aspectos de índole espiritual que influyen en nuestro cuerpo, porque David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Parece ser que el pecado avejenta al ser humano, avejenta a la vida, quita años de vida. Pero bueno, viceversa, los problemas emocionales de los cuales no tiene nada que ver, aspectos que tenga que ver con lo espiritual, con el pecado, después Elida va a tocar un poquito este tema, a veces los prejuicios o preconceptos que tenemos de que parecería que un cristiano no debería tener problemas emocionales, tendría que estar inmune a eso, Bueno, pero bueno, hay lo que se llama un abatimiento de espíritu. Pero ojo, no estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu humano, ese espíritu que Dios puso en el ser humano cuando le dio el soplo de vida y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Todos tenemos un espíritu humano. Ese espíritu humano que nos hace pensar, reflexionar, que tiene conciencia de lo que es bueno o malo, que nos hace proyectar. El abatimiento de espíritu humano, está dado por esta sobrecarga, este estrés, el agotamiento. Y el estrés prolongado, mis queridos, es un sufrimiento mental. El estrés duele. Duele como la fractura de un tobillo. Duele como un cálculo renal. Y tenemos que ver y empatizar con aquellas personas que están viviendo esto y que son buenos cristianos, pero están pasando por situaciones de angustia, de estrés, de tensión, de temor y de inseguridad que muchas veces los tienen frenados y paralizados. y que no tiene nada que ver con la vida espiritual, ¿verdad? Absolutamente nada que ver con la vida espiritual. Estamos hablando de enfermedades en el área de las emociones. El estrés está dentro de uno. El estrés no es algo que está afuera, no está en las circunstancias que nos tocan vivir. El COVID, el virus, no es el estrés. Eh, la relación quebrada Que de un matrimonio. en un matrimonio o el quebranto económico no es el estrés. El estrés no es el trabajo. El estrés está dentro.
es la respuesta alterada a esa circunstancia, a alguna situación. Y el estrés es algo muy individual, cada uno vive estrés por algo quizás distinto a lo que vive otro. Una misma circunstancia en alguno puede generar una situación de tensión por su propia historia, por su propia biografía, porque cada uno tiene una historia y una biografía. Sepan de que somos seres biológicos y seres biográficos. Todos tenemos un organismo que funciona, pero todas tenemos una biografía y en cada una esa biografía es distinta, con distintos padres, con distintos mensajes que se nos dieron, con distintos eventos traumáticos que vivimos, con distintas pérdidas, con distintas simbolizaciones que a lo largo de la vida cada una fue viviendo. Por eso, cuando alguien tiene una dificultad y uno dice, pero por esto te pones así, sí, en esa persona, con esa biografía y con esa historia, se pone así y tenemos que empatizar con esta persona. Si se prolonga más de 6 meses esta situación, lo llamamos trastorno de ansiedad generalizada. Allí hay trastornos de memoria, la persona no recuerda bien las cosas, está como perdida, está embotada, hay dificultad para concentrarse. Así que miren cómo el estrés puede influir cuando se sostiene en el tiempo y alterar el pensar, el sentir y el actuar. El pensar, hay pensamientos que abruman, de temor, de inseguridad, el sentir, el actuar. En cuanto al área del pensar, aparece lo que se llama la distorsión cognitiva, que es la sobreestimación de los problemas y la subestimación de los recursos. El problema es enorme y la posibilidad de poder afrontarlo, yo no tengo nada. Es como si viéramos un Goliat y nosotros no tuviéramos ni una piedra para poder enfrentarlo. Subestimo la capacidad que sin la presencia del estrés y sin esa alteración mental podríamos encontrar recursos para poder enfrentar, pero sin embargo aquí no aparecen. Otro aspecto que tenemos que tener presente y que se está dando mucho es el trastorno del ánimo. El más frecuente de los trastornos del ánimo es el trastorno depresivo. La depresión es una tristeza profunda, prolongada. Puede darse por factores orgánicos, puede darse por un hipotiroidismo, por anemia, puede estar dada. En un cristiano. Se puede dar en un cristiano, en un buen cristiano, en un fiel cristiano. ¿En un Este, pastor? en un pastor y ahí también en un pastor. Y también en la esposa del pastor, porque hemos tenido muchos casos en este sentido. Y realmente a veces cómo se confunde esto y se mezclan las cosas en relación a lo espiritual. No, estamos hablando de una enfermedad en el área emocional. Se puede dar por factores psicológicos, por vivencias de las personas, por experiencias traumáticas, por pérdidas. Disminuye la serotonina. La serotonina disponible en el cerebro baja. Gracias a Dios que hoy hay muchos fármacos que ayudan a poder mejorar estos cuadros depresivos. Hay inhibidores de la recaptación de serotonina que ayudan a que la serotonina mejore en el cerebro y vemos cómo un medicamento puede modificar el humor y puede modificar un cuadro de una manera muy buena. Por eso los recursos farmacológicos y médicos de los avances científicos, porque Dios realmente cuando piensa en el dolor humano. Recuerdo cuando le dijo al pueblo de Israel, ¿por qué no pones un poco de bálsamo para tu dolor? Así que Dios creó el bálsamo como una medicina para el dolor. O cuando Pablo le dice a Timoteo, mira, para tu dolencia gástrica, parece que Timoteo tenía una gastritis, por quizás su historia, su personalidad, no sabemos por qué.
tratemos de encontrar una medicación. Hoy los avances científicos, de hecho, están dados por Dios, esta capacidad de poder conocer y comprender el mundo y poder avanzar científicamente, han ayudado mucho a mejorar la calidad de vida en muchas de las enfermedades que podemos estar padeciendo como seres humanos, ¿no es cierto? Como creyentes, lo que nosotros queremos transmitir es que los creyentes, los que tenemos al Señor, también se puede sufrir problemas del cerebro, problemas en la mente, problemas en las emociones. Y puede ser una persona creyente, fiel al Señor, que no tiene pecado y sin embargo también sufrir de ansiedad, de depresión o de otras cuestiones. Eso es lo que queremos transmitir. Exacto. El depresivo vive en un mundo del pasado, en un mundo retraído. Sus pensamientos son inútiles. ¿Para qué sirve todo lo que hice? La verdad que no puedo. No hay la presencia de deseo. Nunca como seres humanos, y menos como cristianos, tenemos que parar de desear, desear avanzar, desear que el Señor nos bendiga, desear alcanzar las metas que tenemos por delante. Acá no, el deseo no aparece, el anhelo no aparece, la esperanza desaparece, no hay sueños, se compara, mide su propio valor con otros que son mejores. O sea que hay un sentimiento de inferioridad, de vacío interior. La verdad que el depresivo no puede preguntarse, ¿cómo me va? ¿Cómo me siento? Porque esto es una reflexión que ayuda a poder darnos cuenta y en cualquier circunstancia de la vida, ¿cómo me siento? Y poder detectar señales de alarma que nos están diciendo, acá hay cosas que cambiar, cosas que mejorar. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me va? El depresivo no puede preguntarse esto, no reflexiona sobre esto, porque está paralizado, está aislado, se aísla de los demás. Hay tristeza, hay llanto, hay ensimismamiento. La actitud ante la vida es esta. Para mí, en algunos depresivos es así. Para mí, la vida no es buena. La vida no es buena. La vida no ha sido buena. Porque el depresivo se remonta mucho al pasado, ¿no? A la historia, a algo. La vida no es buena. Otros depresivos tienen una posición existencial que dice así: yo no soy bueno. El problema no es la vida. El problema soy yo. Yo no soy bueno en esta vida. O para pastorear, o para... Y esto puede darse para cualquier rol, para cualquier función. Yo no soy bueno para pastorear. Yo no soy bueno para ministrar a los jóvenes. Yo no soy bueno para... Yo no soy bueno para Dios. Y no es verdad. Y estamos hablando de alguien que tiene una alteración en el área de sus emociones. Y hay algo mucho más profundo. En algunos depresivos, la posición existencial es esta: Precisamente. yo no estoy maduro para esta vida, no debería haber nacido, yo no soy bueno para vivir. Y algunos de ellos, y aún algunos cristianos, Algunos pastores. algunos, algunos pastores, han llegado al suicidio como síntoma de su cuadro depresivo, los cuales ahora están en el cielo gozando de las mansiones celestiales, pero es un síntoma más de un cuadro depresivo profundo que merece ser atendido médicamente. ¿Se dan cuenta? De que esto se altera la percepción de las cosas y tiene que ver con algo que es una alteración emocional, es una alteración, es una enfermedad que está padeciendo. Así como el síntoma
de una enfermedad física como el infarto de miocardio en un taponamiento de una arteria en una arteria del corazón de un pastor que se dedicó mucho a la obra y que acumuló una placa ateromatosa y que se desprendió y produjo un infarto de miocardio y lo mató por un infarto, es un síntoma de un problema cardiovascular. Esto es un síntoma de un problema psiquiátrico, el suicidio. ¿Se dan cuenta? O la idea o el intento de suicidio. Entonces, el depresivo tiene una carencia, es una carencia, le falta, es una carencia relacional, específicamente relacional. Con el mundo no se relaciona con el mundo, con la vida no se relaciona con la vida, con los demás no se relaciona con los demás y consigo mismo. No puede relacionarse consigo mismo, no puede reflexionar sobre su propia persona. Ahora Élida nos va a compartir también algo que tiene que ver con los prejuicios y los preconceptos en relación al tema de la salud mental. Exacto. En relación a la salud mental en la vida de un cristiano, encontramos muchas opiniones y preconceptos negativos y muchos de estos profundizan el sufrimiento de quienes padecen enfermedad mental o de sus familiares. Les voy a contar el caso que llegó a mi consultorio una señora que llamaremos Aurora. Ella es creyente, miembro de una iglesia. Su hijo también, el hijo va a la iglesia, pero su hijo padece de esquizofrenia. Esquizofrenia es una enfermedad mental. Este hijo estaba atendido por un psiquiatra que iba una vez por mes, tomaba medicación y iba a una psicóloga una vez por semana. La señora se entera que yo soy pastora y psicóloga y entonces me viene a buscar pidiéndome en la consulta que yo hable con su hijo para que el hijo esté mejor. ¿Qué pasó? En la iglesia oraron por él y le dijeron que tenga fe, que no necesita tomar medicación, que si él deposita toda su fe en el Señor, él se va a sanar. Este chico, este muchacho, dejó la medicación y empezó con problemas y con alucinaciones auditivas y demás, y la madre desesperada me llama a mí y busca una consulta. A lo cual, después de trabajar un poquito con ella comprendió que su hijo tiene no un problema espiritual de falta de fe, tiene un problema cerebral, un problema de salud mental, tiene una enfermedad mental que se llama esquizofrenia y que hoy en la actualidad ella comprendió que esa enfermedad tiene una solución. Entonces el hijo volvió a su psiquiatra, volvió a tomar la medicación, una vez por mes comenzó a visitar otra vez al psiquiatra para controlar la medicación y volvió a su psicóloga una vez por semana. La señora seguía con una carga y el hijo mejoró, comenzó a tener buena calidad de vida. Pero la señora, esta señora que llamaremos Aurora, estaba muy angustiada y muy preocupada y se sentía culpable de que su hijo padece esta enfermedad. Buscando y trabajando en ella, llegamos al nudo. ¿Cuál es su problema? Su problema es la culpa. Ella se siente culpable de que su hijo tiene esquizofrenia. Buscando la raíz de la culpa, ella llega a la conclusión de que ella es culpable porque hace unos años, cuando era joven, ella tuvo un adulterio. Ella pecó teniendo su esposo, que todavía vive con ese esposo, pero ella pecó. Y ella decía que la causa de que su hijo tiene esquizofrenia es por su pecado, que no había confesado nunca. Bien,
yo les pregunto a ustedes, que son todos cristianos, ¿realmente podemos pensar como miembros de una iglesia, como pastores, como líderes, como cristianos, que porque la señora cometió un pecado de adulterio, el hijo se enferma de esquizofrenia? No, no podemos pensar así, porque Dios no castiga un pecado de esa manera. El Señor, el Señor Jesús murió en la cruz y allí pagó por todos nuestros pecados. Y si la señora pide perdón al Señor, el Señor la perdona. Y Dios no castiga a su hijo con esquizofrenia porque ella un tiempo atrás tuvo un pecado semejante, ¿sí? Entonces, la idea de que la enfermedad mental es la causa de un pecado es un error. Es un grave error. Y que la esquizofrenia es una enfermedad que tiene que ser tratada. Tuve otro caso donde también pensaban que la enfermedad mental es causa de un pecado. Vino una señora a mi consultorio que había fallecido su esposo y estaba con una depresión muy grande. El esposo falleció y en 4 o 5 meses falleció también una prima, que era como su hermana, por la confianza que tenían y por el apoyo que ella recibía de parte de esta prima, que también se congregaba en la misma iglesia, y un hermano fallece, su hermano varón fallece también. Ella está en completa depresión y ella ahora no quiere ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia porque ella está viviendo en la cama, se queda en la cama todo el día, con las ventanas cerradas, casi no come. Y le vino bien el tema del COVID. Cuando llegó el COVID, ella se encerró en su casa para no enfermarse del COVID. Bien, les cuento que esta señora es pastora. Es pastora. Cuando el marido se enfermó, ella lo acompañó con la ambulancia hasta la clínica, volvió de la clínica, predicó en la iglesia ese día y volvió a estar con su marido una semana. El marido fallece el viernes, hacen el velatorio, el sábado el entierro, el domingo ella va a la iglesia y atiende el culto. Toma el sermón, predica. Así siguió 4 o 5 meses, como si nada pasara. Un día, en esos 4 o 5 meses, que pareció todos estos duelos, alguien se casa en la iglesia y le dice a 2 personas, a 2 hermanas de la iglesia, que adornen con flores la iglesia. Bien, una vez que está todo decidido, una de estas 2 hermanas no puede ir y ella se hace cargo. Se sube una escalera, pone flores por todos lados junto con la otra señora y en un momento dado se da cuenta que tiene toda su blusa ensangrentada. Sale corriendo al baño, se tapa la nariz, lo hace así, se le para la hemorragia, se lava la cara, lava su blusa y con la blusa mojada, sin decir nada, sigue decorando la iglesia. Llega a su casa, se acuesta y ahí comienza a darse cuenta que está en graves problemas, ¿sí? Esta señora tiene una depresión por duelo múltiple, pero no vivió ningún duelo, lo dejó en el freezer, ¿sí? Dijo acá, no pasa nada, porque si yo digo que tengo depresión es porque tengo pecado y soy pastora. ¿Qué le voy a decir a los miembros de mi iglesia? Esta señora tiene un conflicto increíble porque reconocía su problema físico, porque aparte se le complicó con otros problemas físicos por no atender su tema de duelo. El cuerpo empezó a gritar por todos lados y ella ahora estaba con un problema de depresión diciendo que no iba a la iglesia por el COVID, porque no quería enfermarse. Bueno, el hijo tuvo que reemplazarla en la iglesia, etcétera, iglesia, pero su problema era, ¿qué pecado cometí? ¿Cuál es mi pecado?
Y su problema era que cuando reconoce que no es ningún pecado, que es una enfermedad, por duelo, por esto, por todo un montón de cosas, estaba padeciendo depresión. Ahora bien, esta señora, esta hermosa creyente, hermosa pastora, no podía aceptar, al principio le costaba aceptarlo a ella, y menos poder decirlo en la iglesia, que estaba padeciendo una enfermedad mental que se llama depresión, en este caso era depresión reactiva, porque la depresión es pecado. Eso lo habían predicado cuando el marido vivía cientos de veces, cientos de veces. Recuerdo en una oportunidad, nosotros estábamos de vacaciones en otra provincia, en la provincia de Córdoba, y nos encontramos con una iglesia. Entonces entramos para visitar la iglesia, simplemente nos sentamos en medio de la reunión, era una reunión de oración, y el pastor oraba por los pecados de las personas que estaban enfermas. Y mencionaba a las personas que estaban enfermas y oraba para que el Señor le perdone esos pecados para que sean sanados. Yo me pregunto, pregúntate, si vos estás padeciendo una enfermedad, sea depresión o cualquier otra cosa, ¿vas a ir a la iglesia y decir sufro depresión? ¿O vas a ser tachada de falta de fe, de problema de pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no reconocemos que nosotros nos podemos enfermar? Que somos personas que así como nos podemos enfermar del hígado, de una gripe, de un resfrío, de un COVID, de cualquier enfermedad, y no es causa de pecado. Así que a algunos cristianos, a la depresión que están llevando, se le Se agrega le encima. la mirada de otros que le pueden estar diciendo, qué mal estarás haciendo vos. ¿Qué pecado cometiste? Y entonces, por eso decimos que estos preconceptos negativos muchas veces profundizan el sufrimiento de quienes están sufriendo una enfermedad mental y también de sus familiares. Y a lo mejor más de uno, miembros de nuestras iglesias, dejaron de venir a la iglesia para no ser tachados de falta de fe, de problemas espirituales, ¿no? O de pecado, o de cosas así. Bueno, no nos lastimemos unos a otros por cosas normales, por cosas humanas que nos pueden pasar a todos. Otros creen que un cristiano, por tener al Espíritu Santo, no puede sufrir un trastorno de enfermedad mental. ¿Sí? Muchos creen. Entonces se acepta que una persona tenga una enfermedad del hígado, del páncreas, del corazón, de los huesos, de cualquier cosa, pero no una enfermedad mental. Aquí lo importante es comprender que la enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra y que si somos creyentes tenemos el Espíritu Santo, gracias a Dios, y está dentro nuestro. Pero el Espíritu Santo no es una vacuna contra la enfermedad mental. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos acompaña, nos consuela, nos enseña, nos guía a toda verdad, nos hace recordar las enseñanzas del Señor. Y qué gran cosa es tener al Espíritu Santo. Es una bendición que tengamos al Espíritu Santo, pero no es una vacuna contra la enfermedad mental. Cualquier cristiano puede tener cualquier enfermedad porque vivimos en un mundo caído después de Génesis 3 y podemos tener una enfermedad mental. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un cristiano y un no cristiano, un cristiano que tiene Espíritu Santo y el no cristiano que no lo tiene? Y es enfermo mental? La diferencia es que un enfermo mental que es cristiano tiene el sostén del Señor, tiene la compañía, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, nos acompaña, nos consuela, nos da fuerza, tenemos el Espíritu Santo. Pero cualquier cristiano fiel cristiano,
puede tener un hijo enfermo, una esposa enferma o enfermarse él Ujú. mismo. Recuerdo el caso de una líder de iglesia que llevaba una enfermedad emocional por bastante tiempo y yo la estaba medicando y me dice, doctor, yo tomo la medicación, pero me sostengo en la fe. Y ambas cosas son verdad. Ella tomaba la medicación como sabía que la necesitaba, pero su sostén era la fe. Y esto es patrimonio del cristiano, sostenerse la fe en medio de la adversidad, de los ríos que vienen o de las tormentas que tengamos que vivir, sean de ellas físicas, emocionales, familiares o laborales. Exacto. Otros creen, hablando de los preconceptos, de los prejuicios, es que la enfermedad mental es el producto de algún ataque satánico, de alguna obra del enemigo, de alguna opresión satánica. Existe opresión satánica, existe. De hecho, Jesús sacó demonios de mucha gente. Y él nos dijo que nosotros también teníamos que sacar demonios. Perfecto, eso es una cosa. Y está bien, tenemos que hacerlo. Pero la enfermedad mental no es producto de un ataque satánico. La enfermedad mental es una enfermedad como cualquier otra y muchas veces es una combinación entre factores genéticos, factores biológicos y factores ambientales, de la historia, de lo que se está viviendo, de lo que está pasando. Entonces, a veces confundimos entre enfermedad mental y problemas espirituales. Y lo bueno es que nosotros tenemos que desdoblar la cosa. Hay problemas espirituales con cualquier enfermedad del cuerpo, sí, y hay enfermedad mental y no tiene nada que ver con un ataque satánico, una opresión satánica. Muchas veces hay personas que sufren epilepsia y tienen ataques de epilepsia, pero la epilepsia es un trastorno neurológico del cerebro. Algo no anda bien acá. Entonces hay que ir al neurólogo y el neurólogo te medica y tenés una buena calidad de vida. Recuerdo estar en una iglesia donde un joven epiléptico comenzó a tener ataques de epilepsia en el medio de la iglesia, de la reunión, del culto, y se juntaron varios hermanos, lo rodearon y le oraban. Le oraban hasta que el muchacho lo tuvieron que sacar, no me lo estábamos en la iglesia No, pentecostal. terminó la convulsión A veces, confundiendo ataques demoníacos o cosas espirituales así con enfermedad mental, muchos, por hacerle orar para que se le vayan los malos espíritus a una persona enferma que no tiene nada que ver con demonios, provocan descompensaciones del cuadro y hemos visto casos en que terminaron en internación psiquiátrica. Podemos diferenciar entre una persona que tiene posesión demoníaca con una persona que está enferma mentalmente, con una esquizofrenia o con cualquier enfermedad mental? Tenemos algunas cosas que podemos utilizar. Una es el discernimiento espiritual. El Señor nos da una sabiduría extra que va más allá del conocimiento, que es una sabiduría espiritual. Y con esto nosotros podemos discernir si viene de origen espiritual o no. También podemos conocer detalles de su historia, ¿sí? Que generalmente, o todos los que tienen opresión demoníaca es porque han consultado con el ocultismo esa persona o su familia. Pero además tiene manifestaciones, ¿sí? La persona que tiene un problema demoníaco comienza la alabanza en la iglesia y no lo soporta, se le habla de Jesús y no lo soporta, ¿sí? Comienza a blasfemar, a tener violencia, etcétera, etcétera. Y otra cosa es la medicación psiquiátrica. La medicación psiquiátrica funciona con los enfermos mentales, pero nunca, nunca, nunca con las personas que tienen problemas eh, recuerdo el caso de una de señora ataques. que vino a mi consultorio medicada fuertemente con neurolépticos por una psicosis, por una esquizofrenia.
Y en el consultorio se manifestó y empezó a cambiar su voz bueno, yo no tengo el don de poder expulsar demonios, no es mi don. Así que lo único que dice, bueno, dejemos la consulta acá y llamé a un pastor amigo que tengo, la derivé a ese pastor que tiene este don de discernimiento de espíritus y esta capacidad de poder liberar a las personas. En 3 entrevistas que tuvo, dice que tenía un espíritu de muerte, que tenía varios demonios adentro, se liberó y esta mujer dejó de tomar medicación. Ahora, este tipo de experiencias que yo tuve, yo hace 40 años que estoy en consultorio trabajando con gente, no son muy frecuentes. No son muy frecuentes. Algunas han sido, y este fue un caso que siempre recuerdo, para detectar si una persona está con una posición, me pongo piel de gallina, nada más. Pero Porque se discierne espiritualmente. soy consciente de que no tengo la capacidad de poder trabajar en esta área, y entonces lo derivé a un pastor que sí hace eso, y el pastor, Así como hay pastores que le derivan al psiquiatra, sí, porque este pastor me deriva son al... problemas mentales, Claro, ¿no? sí. Todo. O sea, tiene una mirada bastante amplia y esto creo que podemos estar sugiriendo a ustedes que puedan tener una mirada amplia de las personas y saber que el ser humano es un ser físico, emocional y espiritual. Le vamos a contar otra historia real. Todo lo que Todo le esto es conté fue real, ¿eh? real, ¿eh? Son Sí. casos verdaderos. Que la próxima que les voy a contar está en el libro. Lo llamamos Carlos, no es tampoco su nombre, ¿no? Ese era un muchacho creyente también, de madre creyente, Es. que viven, ¿no? Todos los casos que le contamos son reales y están vivos. Bueno, este chico que llamamos Carlos es un chico creyente con la madre creyente que vinieron al consultorio de Daniel porque tenía problemas psiquiátricos. Ya había pasado por 2 psiquiatras y había tenido 2 internaciones psiquiátricas. Daniel lo atiende, le da la medicación adecuada y estabiliza el cuadro. El chico es un chico de una iglesia, del grupo de jóvenes de una iglesia, que está bien como cualquier otro chico, ¿sí? Una chica se enamora de él se enamora de ella y piensan casarse. La chica es la hija de un pastor. La chica se entera que está tomando medicación psiquiátrica y quiere saber un poco más sobre por qué está tomando medicación psiquiátrica. Entonces, el muchacho le pregunta si quiere venir a hablar con el doctor. Este chico Carlos viene a hablar con el doctor y la chica le cuenta que su papá es pastor y que el pastor oró por su novio y que ya está curado. Y que entonces no va a tomar más medidas. Ah, porque habían ya puesto fecha para la boda. Entonces, al poner fecha Claro, para la boda, sí. el pastor ora y la chica le dice, bueno, ahora ya estás curado, tenés que dejar la medicación. Deja la medicación, se casan, deja la medicación, se casa y al tiempo la chica queda embarazada y se ve que sin medicación y una emoción tan fuerte tuvo una crisis. Bueno, una crisis un poquito fuerte, la chica se asustó, no entendía nada lo que pasaba, menos que menos el pastor, no entendía nada cómo es que si estaba sano ahora aparece esto. Para hacer breve la historia, se separan, el muchacho vuelve a vivir con la mamá lo trae nuevamente al consultorio, el muchacho vuelve a tener estabilidad y buena calidad de vida, pero se separaron. Tuvieron una hermosa nena, hoy la nena tiene 7 años, ninguno de los dos no se juntaron, tampoco se volvieron a casar y el papá trabaja, visita a la nena. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entender que es una enfermedad mental? ¿Por qué no entender que una enfermedad mental
Es igual que una enfermedad del hígado, del páncreas, del riñón, del corazón, que tenés que ir al médico adecuado, al especialista adecuado, tomar la medicación adecuada y seguir viviendo. Recuerdo el caso de un muchacho que pudo aceptar de que tenía una enfermedad mental, una esquizofrenia. El poder aceptar en un paciente psicótico que es un enfermo mental es el 50% del tratamiento ganado, porque aceptan la medicación, porque entonces se van a completar. Este muchacho entra a una iglesia, lo recibe el grupo de jóvenes, empieza a interactuar y un momento él dijo compartió con el grupo, con uno o dos, yo tengo una esquizofrenia. Y lo que él comenta es que fue Automática. una bomba que vivió él, como que hubiera él tirado una bomba con esta frase. Lo empezaron a mirar de lejos, empezaron a ver y él percibía determinado comentario, tuvo que dejar la iglesia. Que esto no se dé más y que pueda haber una comprensión y una empatía de alguien que está sufriendo una enfermedad como cualquier otra y que pueda haber una comprensión de que la enfermedad mental es parte de la naturaleza caída que puede vivir hasta el mejor de los cristianos. Lo que queremos que quede en claro en este tiempo en la iglesia del Señor es que la enfermedad del cerebro, merece ser considerada y atendida del mismo modo que cualquier enfermedad del órgano del cuerpo, porque el cerebro es un órgano del cuerpo y que es un error asociar siempre la enfermedad mental con el área espiritual, como que es la consecuencia de un pecado o un ataque satánico. Las enfermedades del cerebro son enfermedades como cualquier enfermedad del cuerpo y necesitan ser diagnosticadas y tratadas, todas por igual. Queremos compartir ahora algunos consejos para mejorar o para mantener nuestra salud Tenés mental. que tener mucho tiempo. No, tenemos 15 minutos. Sí. Sí, empezó y media. Tenemos 15 minutos, ¿no? Sí, pastor. Bueno, algunos consejos. Son puntos que pueden ayudarnos a todos. En tres áreas. En el área del pensar, en el área del hablar, Porque no te ven. acá está, del pensar, del hablar y del actuar. Un consejo para el área del pensar. ¿Qué ideas está guardando tu mente? ¿En qué se ocupa tu cabeza? Los pensamientos nos hacen sentir y nos hacen actuar. Proverbios 23:7 dice, así como es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Hay personas que guardan en sus archivos, en su memoria, recuerdos permanentes de cosas que nunca vivieron. Recuerdos permanentes de cosas que nunca vivieron. Ellos recuerdan enfermedad. Ellos recuerdan y se arman toda la idea de que como que han vivido una película de un asalto, de alguien, o de un trauma, o de algo que les pasó, o de un accidente en sus hijos, o de un problema de tipo económico, y viven la vida en tensión y en preocupación, como si estuvieran ya habido pasado por esto, porque está en su mente y está en su preocupación y permanentemente están pensando en eso, en enfermedades, en asalto, en problemas de tipo económicos. Muchas enfermedades mentales tienen como síntoma ideas que son negativas, que son obsesivas, ideas que son amargas, la raíz de amargura que nos habla la Biblia, que envenena y preocupa a todos los demás. Las personas se levantan con cara de cafetera de 6 de la tarde y todos los demás vuelven con cara de cafetera de 6 de la tarde porque están todos amargados.
no puede haber una sonrisa. Eso enferma. Hay climas familiares que generan enfermedad por personas estresadas, amargadas, preocupadas, que ven siempre el vaso por la mitad, que sus pensamientos siempre tienden a lo negativo, al mal. Son pensamientos distorsionados. La Biblia habla mucho acerca del pensar. Hebreos 10:32 nos dice, Hebreos 10:32 dice que traigamos a la memoria los días pasados, o sea que recordemos los días pasados que después de haber sido iluminados, después de haber aceptado a Cristo, sostuvimos un gran combate de padecimientos, o sea, traer a la memoria cosas que nos ayudaron, que fueron buenas, positivas. La palabra recordar viene de cordis, cordar viene de cordis y viene de volver a pasar de nuevo algo por el corazón, recordar. Es una de las palabras más lindas que yo tengo dentro del vocabulario español, ¿no? Recordar, pasar de nuevo por el corazón. Hay gente que pasa por el corazón lo amargo, pasa por el corazón lo negativo, lo triste, y enferma la vida, enferma las emociones, enferma el estado de ánimo, enferma la voluntad, porque recuerdan y recuerdan y recuerdan como rumiaciones lo que me hizo, lo que viví. Recuerdo una paciente que trajo una libretita donde guardaba lo que le había hecho ese novio, era una muchacha soltera, ese novio que la había traicionado, habían vivido situaciones muy intensas y después la dejó, esto, el otro. Claro, ¿cuánto hace? 16 años. 16 años. Esa libretita, recordar, pasar por el corazón. Así que, ¿qué es lo que está pasando uno por el corazón? ¿Qué recuerda uno? Va a hacer que uno llegue a acuerdos. Acordar significa estar en el corazón con el otro, llegue a poder a tener aspectos que tengan que ver con salud y con algo potencial. Así como la Biblia nos llama a recordar, la Biblia nos llama también a olvidar. Olvídate de determinadas cosas. Deja de lado para poder llenar la mente con otras. Hay un texto bíblico en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22, que es la clave de todo esto. Miren, llévenlo este versículo, Proverbios 4. Qué grande Salomón, ¿no? Qué sabio este hombre. Proverbios 4, del 20 al 22, encontramos para llevar una buena calidad de vida ejemplos y consejos muy buenos. Proverbios 4, del 20 al 22. Mire lo que dice. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que la hallan y medicina a todo el cuerpo. Así que si ustedes ven, la mente está formateada por varias cosas. Está formateada por la atención a la que nosotros dirigimos nuestra vida, nuestra mirada, lo que nos llama la atención. Y dice la Biblia que, bueno, que prestemos atención realmente a las cosas que dice Dios. La atención, ¿a qué le estamos prestando atención? Porque ahí vamos a generar en nuestra mente ideas. Y después una idea más otra idea más otra idea forma un pensamiento. El pensamiento es la cadena de ideas, pero las ideas se generan de lo que escuchamos, miramos, vemos, de lo que se interesa, de las pantallas que miramos, de las opiniones que escuchamos, de lo... La Biblia. También de leer la Biblia se generan ideas, ¿no?
Ideas más ideas, pensamiento. Pensamientos más pensamientos más pensamiento, ¿qué es? Una cadena de pensamientos, se forma un juicio. Judicamos la realidad, si es correcto o incorrecto, bueno, malo, lindo, feo, juicio de valor, juicio. Un juicio más un juicio más un juicio en la mente forma un razonamiento, que es la capacidad más alta que tenemos, de razonar, para discernir, para ser sabios, para sabios desde un punto de vista natural, ¿no es cierto? Después tenemos la sabiduría espiritual. Pero si tenemos sabiduría espiritual, vamos a ser porque prestamos atención a las cosas de Dios. Después dice, escuchar atentamente, o sea, el cerebro se formatea por lo que escuchamos, por lo que miramos, por lo que escuchamos y por lo que vemos, por lo que atendemos y por lo que vemos, y no las pierdas de vista. Dice, y eso llegará al corazón. No está hablando del corazón del Espíritu Santo, está hablando del corazón de nuestra mente, de nuestra capacidad, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, eso llegará al centro de nuestra vida. Así que atender, oír, mirar y sentir, si nos enfocamos en la palabra de Dios, en la mente de Cristo, nos centramos ahí, vamos a formatear una mente que va a traer, dice la Biblia como corolario de esto, vida y salud. Vida y salud. Lo opuesto a la salud es la enfermedad, yo creo. Pero acá dice que esto trae salud, ¿no? Así como las buenas noticias, dice la palabra, son salud para el cuerpo, las buenas noticias de la Biblia dan salud, lo opuesto a la enfermedad. O sea que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra salud mental, y esta es una manera. Esta es una manera. La otra manera, primero voy a pensar, la segunda manera es hablar. Hablar. Tenés que hablar sobre lo que te preocupa. Tenés que hablar sobre lo que te entristece. Tenés que hablar sobre lo que te pone nervioso o lo que te pone mal. Una vez estaba en el consultorio y me había atrasado un poco con un paciente y afuera se juntaron 2 o 3 personas, que eran dos en la sala de espera, ¿no es cierto? Y yo, bueno, escuchaba que estaban hablando, pero no se escucha bien. Bueno, terminó paciente, después entró una señora y era la primera vez y me dice, bueno, ¿qué la trae por acá? Le digo. Ah, dice, doctor, dice, la verdad que me trae una preocupación, pero más o menos ya lo tengo solucionado. Claro. Lo tengo en claro. ¿Cómo lo tiene en claro? Sí, porque estuve en la sala de espera, estuve charlando con otras 2 personas y la verdad que yo dije, no voy a dejar que se junte más gente en la sala de espera, porque si no, van a solucionar sus problemas ahí. Pero es verdad que cuando uno comparte con otros preocupaciones o problemas, las cosas se anormalizan, ¿no? Como que lo que me pasa a mí también le pasa al otro y nos podemos dar cuenta que todos somos humanos y todos pasamos más o menos por las mismas. Además, hablar modifica las ideas erróneas. En general uno tiene ideas. Resignificamos muchas veces. Exacto, resignificamos las cosas. Los conflictos se alivian con alguien que nos escucha y hasta nos puede entender. Hablar es el portal de la mente. Cuando uno habla, empieza a conectarse las neuronas. Y muchas veces hay neuronas cableado neuronal que siempre es el mismo, ¿no? Cuando uno rumia o mastica o guarda cosas, siempre va por el mismo cableado, siempre va por la misma idea, siempre va por el mismo concepto y por la misma dificultad para poder solucionar las cosas. Cuando habla, Entonces eso se llama resentimiento. y sí, revivir el problema de la misma manera. Entonces, pero cuando uno habla, se genera creatividad en la forma de ver los problemas. Se empiezan a conectar otras vías neuronales que generan otras ideas. Ah, ahora que estoy hablando, me estoy dando cuenta que aparece un nuevo plan, entonces. Aparece una decisión nueva para poder enfrentar lo que uno vive. Cuando uno habla, se organiza la historia de principio a fin. Cuando uno rumia o mastica un problema, está siempre con lo mismo en una forma muy puntual. Pero cuando uno describe la historia de un principio a un fin, entonces la historia toma otra dimensión en la vida de una persona. Y ahí uno se va dando cuenta de que, ahora entiendo, ahora, pero es por esto, ahora tal cosa, ¿cierto?
Si uno le cuesta hablar o no tiene mucha gente para hablar con quién, puede escribir. El escribir reemplaza al hablar en algún aspecto sobre los pensamientos, las emociones y las circunstancias que les toca vivir. Agarra un papel, 2 o 3 días, 15 minutos, empieza a escribir. No se preocupe por el error de ortografía, ¿no? Si esto va con H o sin H, ¿qué importa? Si no lo va a ver nadie. Usted escriba lo que siente o haga escribir a la persona lo que siente y realmente disminuye muchísimo el estrés. El poder volcar lo que se dice y ayuda muchísimo a las personas, ¿no es cierto? Y también, por último, dijimos en el hablar, en el pensar, en el hablar y en el actuar. La persona que tiene una enfermedad mental o un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo está siempre girando sobre lo mismo. Entonces tenemos que generar nuevas rutinas. Tenemos que evaluar el descanso. Es necesario dormir bien. Muchos de los síntomas, muchas de las enfermedades comienzan con este síntoma, trastorno del sueño. ¿Cómo es el descanso? Pero no solamente el descanso del dormir, el descanso también de parar de hacer, parar de estar preocupado haciendo, ¿sí? Dios trabajó 6 días y descansó un día. Yo me pregunto, ¿necesitaba descansar? ¿Se cansó Dios? ¿Por qué descansó el séptimo? ¿No tenía más nada que hacer? En realidad es el modelo que nos da a nosotros. Parar de hacer, como dice Lutero, para que Dios empiece a hacer en uno. Dejemos de hacer para que Dios haga. Bueno, no podemos extendernos mucho, nos queda 3 minutos. El descanso, el sueño. ¿Qué rutinas están teniendo con el uso de pantallas y celulares? Hay personas que, recuerdo el caso de una mujer que vino con un cuadro depresivo, salió después del COVID, después de 1 año y medio de estar adentro, encerrada, acá duró mucho el COVID en Argentina, el encierro en Argentina, y vino con una depresión tremenda. Y me decía, doctor, dice, yo me vi todas las series de Netflix y entonces, y me empezó a hablar de un montón de plataformas que tienen películas, me las vi todas. Dice, empezaba a ver y venía con una depresión. Mira, nosotros acá, en nuestra casa, nosotros no tenemos ni Netflix, ni pito, ni flauta. Tenemos un canal que mira 6 canales nomás, para ver un poco las noticias y no desconectarnos del mundo. Pero no estamos conectados a nada, porque es una pérdida de tiempo, yo digo. Pero de alguna manera, se llenó la cabeza de un montón de cosas y estaba deprimida, estaba mal. Uso de pantallas y celulares. El otro, empezar con el hábito de leer la Biblia para generar ideas que tengan que ver con Dios, que tengan que ver con la mente de Cristo, ¿no es cierto? En la conducta, o sea, ¿qué rutina? Una rutina, bueno, voy a leer la Biblia, una rutina voy a orar, rutina voy a aprender. Y aprender es en cualquier momento de la vida, tenemos que aprender para desarrollar más herramientas que nos den habilidad para las cosas y aprender para mover neuronas, para ejercitar neuronas. Aprender por placer, qué sé yo tuve que aprender la Constitución, el preámbulo de la Constitución Nacional, porque si, Lo vas a decir ahora. bueno, porque si no mi mamá me pegaba, ¿no? De chiquito, y ahora lo sé, todavía lo sé, pero era obligación, pero ahora... Pero ahora tienen el curso Crecer, el curso de formación espiritual, para seguir moviendo las neuronas. Excelente todo lo que hacen ahí en CCS. Sigan aprendiendo porque eso va generando, ese college, porque generando neuronas, interactuando con neuronas. ¿Sí? Y por último, Y por último, relacionarnos. No te quedes solo, no te quedes sola. ¿Sí? evitar La soledad enferma, el aislamiento enferma, el silencio enferma. Así que los vínculos
son un factor de fortaleza en la vida. Así como la fe es un factor de fortaleza, el Señor nos puso en la iglesia como familia, nos relacionamos, nos tenemos que relacionar con otros. Si hay un adolescente que se encierra y que no se relaciona, eso es un síntoma de enfermedad. La adolescencia es una vida social expansiva, donde empiezan a chatear con gente, qué sé yo, de Australia, de Groenlandia. Dice, ¿de dónde salió este? Y es un amigo, ¿no? Es una amiga, qué sé yo. Vida social expansiva. Gente que se aísla, gente que se enferma. Tenemos que vincularnos. Y Así que, vincularnos bien. y vincularnos bien. Muy bien. Vamos Wow, a muchas guau, preguntas. qué tremendo, Daniel y Elida, lo que estamos viendo. Creo que hay demasiadas cosas acá. Y quiero solamente tomarme unos minutitos nada más, porque hay muchas preguntas, pero quiero un poco filtrar las preguntas, así para que nos puedan dar algún tip así bien rápido de lo que hemos visto. Pero yo me quedo con algo que para mí fue muy impactante, lo que estuvimos viendo dentro de todo lo que hablábamos, y tiene que ver esto que nos desafía a nosotros como pastores, nos desafía como líderes, como papás, incluso en esto de tener una mirada amplia de las personas, ¿no? De que a veces nos encerramos solamente y el testimonio que daba de esa persona que quizá pudo abrir su corazón en un grupo y de pronto ver que todos lo juzgaban, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad para sentir esa empatía con alguien que tiene un problema físico, pero qué difícil lo vemos cuando estamos hablando de temas mentales, ¿no? Entonces, el mayor desafío que tenemos como cristianos en este tiempo, en la sociedad en la que estamos y la iglesia que hoy pastoreamos, porque creo que también es diferente en este tiempo, esta generación y todo lo que está pasando, tiene que ver con tener una mirada más amplia de las personas, ¿no? Yo me quedo con ese desafío, pero quiero hacerles algunas preguntas así rápido de algunas cosas. Estábamos hablando de ansiedad, entonces algunas de las cosas importantes, hablando sobre la medicación. ¿Toda ansiedad debe medicarse? ¿Hasta qué punto debe medicarte cuando tienes ansiedad o depresión? O sea, ¿hasta qué punto estamos entendiendo que tú hablabas algo sumamente interesante, ¿no? Acerca de ese bálsamo, ¿no? Y entendemos esto. Pero cuando hablamos de la medicación, ¿toda ansiedad es medicable? ¿Hasta qué punto debe medicarse? ¿O la medicina puede ser reemplazada por terapia psicológica? ¿O quizás la medicina química puede ser reemplazada por una medicina natural? ¿Qué nos pueden decir un poquito al respecto? Sí, hay momentos donde la ansiedad es desbordante y aparece lo que se llama la crisis de ansiedad, con trastornos de pánico, con trastornos a nivel somático, físico, la persona siente que se desmaya, que se va a morir o sale rápidamente a un centro de salud. Este episodio sí debe ser medicado. Es como medicar en el tsunami, medicar en la tormenta, pero no debería medicarse un trastorno de ansiedad como base con ansiolíticos durante mucho tiempo, porque los ansiolíticos generan cierta dependencia, cierta tolerancia. Así que yo guardaría la medicación ansiolítica para estos momentos donde aparece un desborde. Entonces la persona ya sí, donde ya la persona, frente a la tormenta, ahí lo toma y ahí baja su cuadro de ansiedad. Mientras tanto, hay que cambiar el estilo de vida, la forma de ver las cosas, y esto puede ser a través de una consejería, a través de un tratamiento psicológico a través de un apoyo en este sentido para poder modificar la forma de ver, pensar y sentir sobre determinadas circunstancias que están viviendo. Resignificar. Claro. Y la depresión también, no todas las depresiones se medican. Las Wow. depresiones reactivas no se medican, las depresiones endógenas sí. No. Depende. Una pregunta muy importante, había cara, cuando te ha dado depresión, ¿puedes volver a padecerla después de un tiempo? Sí, puede haber lo que se llama recidiva de una depresión que después de un tiempo donde la persona está bien, se ha mejorado,
bueno, vuelve de nuevo a caer en un cuadro depresivo, que no es el mismo, es otro. Donde la persona ha tenido un cuadro depresivo y ha salido de su depresión, probablemente resuelva más fácil el otro episodio porque ya tiene más recursos. Por otra parte, el sistema nervioso en nuestro cerebro tiene como determinada alergia o determinada respuesta que puede repetirse. Es como que, bueno, frente a una circunstancia o una situación de la cual ya se salió, situaciones semejantes o parecidas, hay como una alergia del sistema nervioso y vuelve de nuevo a desbalancearse los neurotransmisores, y hay que recomponerlos de nuevo. Pero no necesariamente esto es así en todos los casos. No siempre. No siempre. Hay depresiones que se resuelven y después la persona no vuelve a caer. Estamos hablando de depresiones. Periodos de Sí. tristeza, periodos de angustia, de preocupación, los tenemos todos. Pero cuando ya es algo prolongado, que interfiere en el estilo de vida, en las tareas que uno tiene que desempeñar, ahí sí estamos Y hay hablando de casos esto. de depresión que el tratamiento son 8 meses, 9 meses con medicamentos, pero a los 3, 4 meses la persona se siente bien y deja la medicación. Eso es gravísimo porque cae de vuelta más adelante. Y a veces la misma medicación ya no se puede utilizar, hay que cambiar otro recurso. Wow. Entonces, lo que conviene es completar el tratamiento para que no haya una recaída. Pero no Ok. todas las depresiones se medican. ¿Por qué hablamos de 8 meses? Porque la serotonina desde una célula a otra pasa y hay poca serotonina, entonces ahí está el trastorno del ánimo. Y para volver a recomponer la cantidad de serotonina que el organismo necesita, a través de un proceso de feedback, se requiere de 7, 8 meses. El cambio y la mejora es rápida porque la medicación bloquea la entrada, la serotonina sale para conectar con la otra neurona. Cuando quiere entrar, el medicamento bloquea, y entonces empieza tic, tic, tic. La poca serotonina que hay se mejora, el cuadro y uno se siente mejor, pero falta completar la cantidad de serotonina que sigue siendo poca acá. Por eso se requiere un tratamiento de unos cuantos meses. Si se completan los 8 meses, creo que eso va a ayudar a que evitemos las recaídas. Ok, voy a hacerte tres preguntas más rapidito para terminar y para todos los que están acá hoy conectados decirles que en el segundo trimestre del college vamos a hacer una diplomatura con los pastores y doctores Daniel Elida Rota hablando acerca de salud mental y van a ver muchas más cosas durante 6 semanas que podemos trabajar. Entonces no os preocupéis que va a haber más y esto es importante, pero quiero dejar un par de preguntas aquí muy rápidas nada más. Una hablaba acerca de esto. La bipolaridad es una enfermedad mental, creo que hablamos un poquito, pero si no los puedes repetir nada más. Sí, no mencionamos la bipolaridad. Hola, Sí, ¿me escuchas? ¿ustedes me ven? Sí, sí, te vemos, te vemos. Ah, Se nos bueno, gastó la porque pantalla. acá se apagó la pantalla, pero no importa. No, la bipolaridad es una enfermedad mental, sí, tiene una carga genética importante, y debe ser tratada en forma con medicamentos, tanto en la fase depresiva como en la fase maníaca. Es una enfermedad mental que debe ser tratada con un componente genético importante. No me Wow. toque. Otra de las cosas que ponías, que hablaba Elida, decía, la enfermedad del cerebro merece ser considerada y atendida como cualquier otra enfermedad. Por lo tanto, mi pregunta es, o una pregunta que nos hacíamos acá, ¿es recomendable, así como cualquier otra enfermedad de la cual tú vas constantemente al médico a hacerte un chequeo del corazón, del páncreas, lo que sea, poder acudir o tenerlo dentro de tu hábito, el poder acudir a un psicólogo, para hablar acerca de estas cuestiones, un poco lo último que estábamos hablando, de poder expresarlo, escribirlo, ¿qué, no, qué recomiendan? No, no, creemos que cuando hay un problema no hay que dejar pasar, hay que ir y buscar ayuda, eso sí, pero no es como uno tiene que hacer los chequeos de sangre para detectar, para ver si uno está bien, no, no, no es lo mismo. Creo que tendríamos que tener presente esos 10 preguntas que yo hice al Al principio. principio, esos Ujú. 10 tips, y uno darse cuenta de que también puedes estar pasando cosas
y poder primero conversar. La verdad que la persona que tiene una enfermedad mental a quien primero acude es al pastor. Es al pastor. Esa es la experiencia que estamos hablando del pueblo Del- cristiano, ¿no es cierto? Sí. Acude al pastor y creo que si el pastor es sensible y puede dar cuenta, muchos de los problemas pueden solucionarse a través de una buena consejería, pero otros deben ser derivados a profesionales para su tratamiento y no dejar pasar el tiempo que se profundizan los síntomas. Exacto. Y la última pregunta, y con esto termino, para no robarle más tiempo ni a ustedes ni a las personas que están con nosotros, es la siguiente. Nos decían esto, si bien queda claro que las enfermedades psicológicas o psiquiátricas no vienen por falta de fe, ¿la fe puede ayudar a la recuperación o a la cura de una enfermedad? Sí, La fe es un factor de fortaleza en la vida de la gente. La fe nos ayuda a tener esperanza. La fe nos ayuda a sentir de que hay alguien que nos está acompañando cuando realmente nos sentimos solos. La fe nos ayuda a saber que tenemos perdón y que esto tiene que ver con una enfermedad de la cual podemos pedir al Señor la cura. O que también, si el Señor lo sigue permitiendo, puede servir para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestra vida cristiana, para acercarnos más a Dios en todo sentido, como un beneficio secundario de algo que puede ser un problema, que Dios lo transforma en una bendición. La fe sirve para saber que hay otros que pueden estar orando por nosotros, saber que una familia de la fe que está cristiana nos acompaña, es sensible a nuestra necesidad, es sensible a nuestro dolor, empatiza con nosotros y está orando al mismo Dios que estamos orando nosotros. Sí, la la fe fe, es la fe. la fe en el Señor es lo más Exactamente. lindo que tenemos. Wow, qué bueno. Mire, pastores, doctores, Daniel, Élida, qué bueno poder escucharlos y en un tema tan relevante como este creo que nos ayuda un montón a poder a observar nuestra vida, a generar este corazón también con una mirada más abierta para las personas que están a nuestro alrededor, de poder hablarlo y expresarlo, que es lo que a veces pasa, ¿no? Entonces, quizás para todos los que estamos hoy aquí en esta reunión online, primero que nada, gracias por tu tiempo. Yo sé que aquí en España ya son más de las de la noche, en otros lugares no sé en qué parte del mundo tú te encuentras, pero sabemos que ha sido muy bueno, pero creemos que es sumamente relevante, como dijo el doctor Daniel recién, esas primeras 10 preguntas que te van a ayudar un poco en esto, ¿no? Y después estos últimos puntos que hablábamos acerca de poder hablar, accionar, de poder quizás escribir, de saber en qué es lo que estamos pensando para poder nosotros evaluarnos, pero también poder ayudar a otras personas en este proceso a quizás abrir su corazón sin ser juzgados y que podamos ayudarlos en este proceso, ¿no?